Bien, en las últimas horas el gobernador de la provincia de Santa Fe difundió una serie de fotografías donde se ve una requisa a detenidos en una cárcel, claro, de esa provincia, detenidos relacionados con el narcotráfico. Queremos ya mismo profundizar este tema, por eso saludamos a Lucía Masneri, la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Masneri, gracias por estos minutos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, impactó justamente estas fotografías. Exactamente se realizó en la cárcel de Piñero, ¿verdad? De esta fotografía, Exactamente, esta requisa, es de esa cárcel. exactamente. Es una de nuestras cárceles de máxima seguridad donde tenemos la mayor cantidad de internos de alto perfil de la provincia de Santa Fe. Ujú. Luego de conocerse Allí, esa foto, también se conoció una frase, ¿no?, textual del gobierno: cada vez la van a pasar peor, ¿no?, que acompaña a esa imagen. ¿Estoy en lo cierto? sí, esto tiene que ver con las medidas de seguridad, que nosotros venimos a implementar revirtiendo una situación que se dio durante 4 años en la gestión anterior. Esto fue lo anunciado y por supuesto lo cumplido, anunciado por el gobernador en su campaña y cumplido durante sus menos de 3 meses de gestión, que tiene que ver con volver a implementar las medidas de seguridad que habían sido, no en todas las instancias canceladas, porque no, sino desguazados los equipos de trabajo y simplemente en algunos casos, como era la ubicación de los internos de alto perfil, desoídas los protocolos y las actuaciones que tenía el servicio penitenciario. Entonces, en estos 3 meses de gestión, lo que hemos hecho puntualmente en la temática que nos ocupa hoy es reinstalar el sistema de internos de alto perfil, lo que implica la reubicación de los internos en sectores donde puede ejercerse un control directo y frecuente, volver a instaurar las medidas de seguridad y, en otra instancia, restablecer el funcionamiento de los equipos de requisa. No solo fortalecerlos en cuanto a cantidad de personal, sino fortalecerlos en cuanto a las funciones que nosotros, como gestión actual, esperamos que cumplan. Secretaria, Entonces, sí, ¿cuáles son sí, las características de esta cárcel de Piñero? Si la puede describir, por favor. es una cárcel que consta con 6 módulos, cada uno de ellos tiene 4 pabellones grandes y hay 5 pabellones para internos de alto perfil y 6 pabellones de aislamiento, uno en cada módulo. Secretaria, instantáneamente cuando se conocieron estas imágenes hubo cierto paralelismo, comparaciones, ¿no?, que comenzaron a darse con lo que es la actitud de Bukele en El Salvador. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Esto tiene que ver, que entiendo que es las mismas instancias que se aplican en otros países, sobre todo latinoamericanos, con cuestiones de seguridad. Es decir, los internos tienen que estar en un sector diferente a su celda durante el momento de la requisa y que impliquen poder tener, relativamente poco personal controlando que los internos estén donde tienen que estar, teniendo medidas de seguridad, para que el resto de los equipos puedan tener una operatividad fluida que les permita requisar la celda, por supuesto, vacía. Entonces, necesitamos que los equipos estén trabajando allí y los internos separados de ellos. Lo que se ve en las imágenes son los internos en un espacio común, permitiendo que el equipo desarrolle su tarea de requisa. Doctora, obviamente todo el tiempo se dice, se sabe la conexión que hay adentro de la cárcel con el afuera, ¿no? Ahí ya estamos en un grave problema donde la posibilidad de seguir delinquiendo y generando más delincuencia desde los presos en el interior de la cárcel coordina lo que sucede en los alrededores de la cárcel, es decir, afuera. Esta es una de las instancias que más fuerte se trabajan desde Claro. el gobernador Maxi Puyaro y el ministro Pablo Cocosioni para impedir el home office desde las unidades penitenciarias. Todas las medidas de seguridad apuntan a esta situación, sobre todo de los internos de alto perfil. No es que el resto de los internos no importan. Estos internos tienen un gran poder de fuego, no solo para los santafesinos en general, sino para los rosarinos en particular. Entonces, todos los esfuerzos y las medidas de seguridad están apuntadas a este control. Y en este tipo de requisas, ¿no?, como estas sorpresivas de las imágenes que veíamos, ¿se encontraron algo, algún detalle que pueda darnos?
No quisiera arriesgar que en todas las requisas encontramos algo. Sí puedo decir que mayoritariamente se realizan secuestros todavía. Insisto, llevamos menos de 3 meses de gestión, y luego de 4 años donde todo fue muy laxo y las medidas de seguridad eran relativas. Pero todos los secuestros se derivan inmediatamente a las fiscalías intervenientes. Son insumos esenciales para el trabajo y para la investigación fiscal. Secretaria, este tipo de requisas, como se llevó a cabo en la cárcel de Piñeros, ¿se está realizando en otras dependencias justamente de la provincia de Santa Fe, en otras cárceles, o básicamente este tipo de operatividad o de requisas solamente la de Piñero, donde se concentra la mayor cantidad de delincuentes relacionados con el narcotráfico, o solamente es uno de los tantos ejemplos que vamos a ir viendo con el correr de las semanas? Exactamente, las requisas sorpresivas y en formato saturación, es decir, teniendo muchos agentes penitenciarios trabajando en simultáneo, se realizan en todas las unidades penitenciarias, en todos los pabellones. Por supuesto que en cada caso, las medidas de seguridad se adaptan a la peligrosidad de los internos allí alojados y al nivel de seguridad de la unidad en sí. Como decía Piñero, es una de las 2 unidades de máxima seguridad de Santa Fe. Bien, secretaria, gracias por estos minutos. Ha sido usted muy amable. Gracias, hasta luego. Y ya mismo estamos saludando a Marcelo Romero, subsecretario de Investigación Judicial del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir. A ustedes, un placer nuevamente verlos. Bueno, hace muy poquitos minutos, a través de la red X, ex Twitter, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, felicitó al gobernador de la provincia de Santa Fe, Florencia. Allí está el tuit. Por supuesto, ahí vemos el tuit en pantalla. El domingo tirotearon a 2 micros del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Una clara amenaza de los narcos en las cárceles. En Rosario, el gobernador Puyaro actuó con claridad. En las cárceles federales contamos con el protocolo de gestión para presos de alto riesgo, con el que controlamos uno por uno a los narcos santafesinos para que no actúen y para que la cárcel no sea un lugar de delitos. Felicitaciones, ahí está, como bien decía Pablo, la felicitación al gobernador Puyaro, y termina con: el que las hace las paga. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, comparto plenamente el pensamiento de la señora ministra. Por algo me ha convocado, ¿no? Seguramente. Y quiero destacar también a la persona que ustedes acaban de entrevistar, a la funcionaria, que no conozco personalmente, la prudencia que tuvo, primero al informar, como es su obligación, a la comunidad por intermedio de ustedes, pero también el cuidado que en sus palabras, para no perjudicar la nueva investigación que tiene un fiscal ahora después de la requisa. Ustedes preguntaron, y con todo derecho, qué es lo que encontraron, cómo encontraron, y ella eludió justamente, con respeto a la investigación, cómo se hacen estas requisas, qué es lo que se secuestró en este lugar y de qué formas. Podemos decir genéricamente que en las requisas las personas son despojadas de sus ropas, quedan solamente con la ropa interior. Claro, sí, exactamente. En el caso de los hombres, exclusivamente se hace por personal masculino, en el caso de las mujeres, femenino. Porque dentro de las ropas puede haber elementos cortopunzantes, aún hay elementos dentro de su boca, ¿no? Todos recordaremos las viejas Gillette, las hojas de afeitar de antaño, las esconden en sus bocas para después transformarlas en armas mortales, por ejemplo en un cepillo de dientes. En un banquito de madera puede estar oculto una faca, un elemento punzocortante, una bombilla del mate que uno lo ve y tiene toda la inocencia, se desarma y se transforma en una punta extremadamente mortal. Y así. Sí, o bien, como decía Pablo, la reincidencia desde las cárceles a través de los dispositivos móviles, los hechos delictivos que continúan. Bueno, eso es un gran disparate. Se maneja como si estuviese en libertad, ¿verdad? Claro, de nuestra historia, ¿no? O sea, vamos a ponernos en el momento de la pandemia, de la cuarentena. Fue una medida objetable, pero tenía algún rasgo de racionalidad que los presos tengan celulares para poder comunicarse con sus familias en aquel momento. Sabemos cuando no reciben familias la situación se altera, pero una vez terminada la cuarentena, una vez que las familias reingresaron al penal a sus visitas, eso tenía que haber sido retirados. En cárceles federales, en las últimas gestiones, querían ponerle wifi. O sea, realmente un disparate, un desconocimiento supino de lo que es la realidad penitenciaria. La cárcel no puede ser un lugar de castigo físico, no puede ser un lugar de tormentos, no puede ser un lugar de tortura, está prohibido por convenciones internacionales, supraconstitucionales y por nuestra propia Constitución. Ahora, del otro lado, tampoco es un spa, tampoco es un club de campo, tampoco es una colonia de vacaciones. Están cumpliendo una pena impuestos por un juez y un tribunal. Y hay un régimen disciplinario,
hay un régimen disciplinario en las cárceles que implica, ante su violación, sanciones dentro de la cárcel. Por ejemplo, separación del área de convivencia. Por ejemplo, estar en un calabozo individual durante días u horas, según lo imponga la propia autoridad penitenciaria. Hace también a la clasificación de los internos, lo decía muy bien la funcionaria, en cuanto a su peligrosidad, ya no por el delito que cometieron, porque eso ya fue juzgado. Estamos hablando de su conducta dentro de la cárcel. Claro. Las requisas son como se muestran en las imágenes y, por supuesto, no es que va un grupo de maestras jardineras, va un grupo especial del servicio penitenciario, de los servicios penitenciarios, un grupo de choque, y son violentas, porque obviamente los internos la resisten. No quieren que les revisen y les secuestren estos elementos, ¿verdad? Doctor, lamentablemente hay que hablar de narcotráfico en la República Argentina. Hay zonas más calientes, hay zonas menos calientes, pero lamentablemente hay muchas zonas donde padecen los vecinos, las familias de bien, la violencia narco. Bueno, por ejemplo, la ciudad de Rosario. ¿Qué explicación hay, digo, de por qué el narcotráfico ingresa a esta ciudad? ¿Por qué la violencia narco? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tanta venganza? ¿Por qué tantos tiros? Digo, ¿qué explicación hay? Digo, yo entiendo que hay muchas zonas, y seguramente usted me va a corregir, no solamente en Rosario, en muchas partes del país, es verdad. Pero ¿por qué está enquistando Rosario? Pero a uno le da la sensación, ¿no? Se ve más la situación civil, ¿no? De que tal vez una persona viene caminando con una moto, ajuste del narcotráfico. Esas son situaciones particulares que no se ven en todas partes del país. Nuestro país es el 8º más grande del mundo. Como usted bien dice, hay muchos lugares donde la penetración del narcotráfico es evidente, pero la situación geopolítica del puerto de Rosario, por la hidrovía, es distinta a todos. Claro. No existe ninguna otra ciudad con esa condición geopolítica, con la vía de comunicación marítima y náutica, ¿no? Los ingresos de grandes barcos, las posibilidades. Hablamos de un crimen transnacional. Este no es un crimen local, esto no es un motochorro, esto no es el descuidista que roba la cartera en el subterráneo. Esto es un delito transnacional, donde es una industria criminal y, como ustedes bien dicen, hay muchísimo dinero en efectivo, lavado previamente o posteriormente, para corromper estructuras. Por eso el narcotráfico es tan difícil de combatir, porque no es solamente la compraventa del tóxico, que es en definitiva lo que uno ve, la compraventa de la droga. Atrás hay logística, hay sicariato, hay medio de transporte, hay funcionarios corruptos o hay estructuras para corromper funcionarios. Que posibilita la venta y la compra. Exactamente. Esto es, ¿verdad? Exactamente. Es el crimen complejo del manual. ¿Por qué es tan difícil de atacar? Porque tiene que ser una lucha multinacional. Es decir, es imperativo que toda la región trabaje en forma conjunta. Lo estamos haciendo. Hay países que colaboran más que otros, obviamente que no los voy a nombrar para evitar cuestiones diplomáticas, pero hay países que colaboran más y otros que colaboran menos. Es necesario que los presidentes, los ministros de seguridad, los funcionarios afines a la seguridad se puedan juntar permanentemente y trabajar en este crimen que, reitero, no es crimen improvisado, no es crimen amateur, es crimen altamente tecnificado, transnacional y que, bueno, requiere justamente, primero, de inteligencia criminal. Bien decía también la señora funcionaria que han sido desmantelados estructuras de la prevención y si no hay inteligencia criminal, no chusmerío de peluquería, inteligencia criminal, no hay prevención. O sea, prevención no es poner a los patrulleros dando vueltas por las calles para que la gente se sienta tranquila porque ve la luz azul. Eso es parte. Eso es parte. Claro. Pero en el crimen organizado hay que ser más inteligentes, valga la redundancia de la inteligencia, y más organizado que el propio criminal o que la propia asociación criminal. Hay que superarlos con la estrategia. Con estrategia, con inteligencia criminal y con decisiones en el campo previamente planificadas. Porque si no nos topamos con el vendedor, con el penúltimo o el último eslabón de la cadena. Claro. Que no digo que no sea necesario combatir. No, por supuesto. Pero usted me preguntó narcotráfico. Narcotráfico es otra cosa, es una industria criminal. Si hablamos de delitos, también, por supuesto, no podemos escapar a una situación que es grave, que se vive en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la inseguridad. También con muchos años, décadas de un problema que es complicado y parece que también tiene una solución compleja.
Sí, y fíjese usted, no me gusta encontrar responsables en la oficina al lado, ¿no? Yo vengo del Poder Judicial, 35 años estuve, así que el Poder Judicial también es responsable o corresponsable de todo esto. Lo hemos hablado con ustedes en otras oportunidades. Lamentablemente, en los últimos 35 años aproximadamente, el Poder Judicial, los ministerios públicos, los magistrados judiciales en realidad, no hablemos de entelequia, sino de hombres y mujeres, los magistrados judiciales, aquellos que deciden sobre si una conducta es o no delictiva, sobre si una persona debe ser o no condenada, han adoptado, una inmensa mayoría, una pseudodoctrina, que es el abolicionismo penal, que dice que el delincuente es la víctima del sistema capitalista neoliberal que lo excluyó, quitándole oportunidades, y que ahora lo selecciona para prisionizarlo. Me lo aprendí de memoria. Esto se enseña en las facultades de Derecho. Claro. Entonces, no es de extrañar que esos alumnos que se gradúan, que después ingresan al Poder Judicial, que se transforman en magistrados, porque lo mismo hay que responder en el Consejo de la Magistratura. Para rendir el examen para fiscal, uno tiene que recitar el catecismo zafaroniano. No es de extrañar que haya decisiones contrarias a la lógica. Entonces, sin encontrar responsables en la oficina al lado, porque desde la seguridad donde estoy ahora también hemos cometido errores, también hubo estrategias erradas, ministros de seguridad que se autopercibieron mucho más allá de lo que son y que le vendieron a la comunidad que seguridad es poner policías en las esquinas o patrulleros dando vuelta, cuando es una estrategia de principio del siglo XX, ¿no? El vigilante de la esquina bajo el farol. Y siempre pongo un ejemplo, invito a la audiencia a hacerlo. Si googleamos la película El pibe, de Kid, de Charles Chaplin, el fotograma icónico de esa película es Carlitos, el niño, Jackie Coogan, un farol, a gas por supuesto, y atrás un vigilante gigantesco, con los mismos bigotes de Carlitos, que hacía el control, jugamos, de estos dos que no eran ladrones, eran casi dos pillos, ¿no? que rompían los vidrios. Bueno, esa era una estrategia de principio del siglo XX, 1920 es la película. El vigilante de la esquina con un silbato, con un machete. Me parece importante igual lo que dice, porque si no hay un trabajo conjunto entre la fuerza de seguridad y la justicia, parecería que las fuerzas de seguridad actúan de una manera y cuando llega un proceso judicial tira todo el trabajo que se ha hecho. ¿Qué nos falta, no, para tener un trabajo que sea conjunto? Coherencia y sentido común. Coherencia y sentido común, y que el sistema penal del Estado no es un chas en la cola, no es ir a cama sin comer el postre. El sistema penal del Estado es el derecho represivo, y utilizo esta palabra justamente porque la represión es un término que está en el Código Penal. Se reprimirá con pena de 8 a 25 años el que matare a otro. O sea, esto no tiene nada que ver con la represión de la dictadura, no tiene nada que ver con la represión ilegal. Estamos hablando de la represión legal, la represión de la fuerza del Estado. El derecho penal no es un derecho amable. Es el derecho más duro, la parte da la más pena, dura del derecho, que pone la pena. Sí. Y estar en la cárcel justamente es sufrir el castigo o la sanción penal. No puede haber castigos extras a la sanción. No. Eso es lo que dice nuestra Constitución. A ver, doctor, ya que lo tenemos aquí en esta segunda edición de Noticias, es un tema que venimos toda la sociedad debatiendo y mucho, y tiene que ver con la cuestión menores, imputabilidad. Bueno, hay que discutir sin ninguna duda la edad de imputabilidad, pero me parece a mí, y esto es una opinión personal, creo que hay que escuchar también no solamente a los abogados, sino a los psicólogos, a los psiquiatras, a los docentes. Hoy en día la imputabilidad comienza a los 16 años. Es decir, que un chico o una chica de 15 años, 11 meses y 29 días es inimputable. Al día siguiente es imputable. Si cambiamos la edad solamente, y sea a los 15, a los 14, va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber una arbitrariedad del calendario. Contra el calendario no se puede discutir. Es algo que lo sabemos todos. No, eso seguro. Ahora, ¿por qué? Pregunto yo, ¿no? Marcelo Romero, ¿no? Esto no es la voz del ministerio. Marcelo Romero, abogado. ¿Por qué con los avances de la psiquiatría, de la psicología, de la pediatría, no podemos hacer un sistema mixto que tenga, por supuesto, una base etaria, la ley tiene que ser objetiva, pero que haya una pericia obligatoria y que establezca un perito oficial y un perito de parte para garantizar el derecho de defensa, que establezca que ese menor o no, ese niño, esa niña, haya o no comprendido la criminalidad del acto, sepa distinguir entre el bien y el mal, entre lo prohibido y lo permitido. Y hablamos, por ejemplo, de un homicidio. Un chico o una chica de 14 años que da muerte a otra persona. Bueno, estudiémoslo a ver si realmente para él es una, comillas, travesura
o una macana, o sabe fehacientemente que violó la ley en su parte más grave. Y esto se puede hacer. Un sistema mixto. Con la edad, sí, pero que a su vez haya una pericia psicológica, psiquiátrica. ¿Cuál es la edad que a su criterio le parecería pertinente? 14 sería un buen límite para Con mí. un sistema mixto. Con un sistema mixto, claro, claro. Porque hay chicos que a lo mejor tuvieron un mal desarrollo psicofísico, mala alimentación, y su desarrollo cerebral no es el medio, no digamos normal o Sí, normal. el contexto social medio. a veces que no ayuda también, la Perfecto. junta, las... Y a lo mejor no comprendió la criminalidad del acto. Claro. Pero otro que tiene 15 años y 6 meses, que es inimputable, lo comprendió perfectamente, porque a su vez ya tiene antecedentes de violencia, de utilizar un arma. Un arma no es un juguete. O sea, el chico o la chica que porta un arma de fuego o un arma blanca y que hiere a otra persona, aún sin matarla, sabe que está cometiendo un daño. Ahora, si viene el psiquiatra y me dice, no, mire, doctor, señor juez, señor fiscal, no sabe ni dónde está parado, no entiende nada, está en una nebulosa, esta persona hay que internarla y tratarla. Ahora, inimputabilidad no significa solamente impunidad, significa tratar a esa persona. La ley penal juvenil no aplica penas en su inmensa mayoría, pero sí debe tratar. Porque si no, la cuestión, ¿qué sí, hacemos? claro. La pregunta a ustedes es, ¿qué hacemos con los Claro, menores? claro. No es solamente decir, es inimputable que se vaya a la casa y que el papá y la mamá le pongan un reto. No, a veces no tienen ni papá ni mamá, o a veces no tienen ni casa. Sí, entender un poco el contexto social. O a veces ¿no? los De tienen y estos- no le pueden claro. dar ningún reto, digamos. Esta también. Exactamente. Sí, sí. Ahora, A ver. fíjense, no sé si Sí. ustedes lo compartirán conmigo, que el concepto de autoridad, y estamos hablando de todos términos que están prohibidos, porque autoridad se le equipara a autoritarismo, y no hablo de autoritarismo, hablo de autoridad. La autoridad que tienen ustedes con sus superiores en el canal, que tengo yo con mis superiores en el ministerio, la autoridad del docente, que tuvimos cuando éramos chicos y que en nuestras casas nos decían que no te me llegue a citar la maestra porque seguro que hiciste algo mal. O sea, le transmitían, le trasladaban la autoridad maternal o paternal a la docente que estaba la mayor parte del día con nosotros. Y eso se respetaba. Doctor Marcelo Romero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable Gracias. por haber venido. Un placer. Hasta pronto.